¿Qué significa sabiduría de Dios? Bíblicamente Dios es completa y absolutamente sabio, y su sabiduría está en su palabra. Entonces, vivir en sabiduría es vivir en obediencia a lo que Dios dice, es decir, vivir conforme a su palabra. Bienvenidos a una tarde con Dios. Dios nos ama y quiere que vivamos sabiamente para no meternos en problemas. Pero nosotros creemos que lo sabemos todo y nos engañamos a nosotros mismos. Ser sabio no es ser el más fuerte o el más valiente o el más rico. Proverbios 3, versículo 13 al 16 dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riqueza y honra. La sabiduría es algo que Dios quiere que obtengamos todos los humanos. Pero otra vez les digo, como antes les he dicho, Él no nos va a obligar. Depende de nosotros si queremos ser sabios. La sabiduría también es gratis. Solo tenemos que buscarla. Y ese es el problema, que nos cuesta buscarla. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y dónde se mira el temor de Dios? La mayoría de la humanidad no tiene temor de Dios. Incluso dicen que Dios no existe. Y sin embargo, Dios nos llama a que adquiramos prudencia, discernimiento. Proverbios 8, 1 al 17 dice: ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad. A la entrada misma, grita con fuerza: A ustedes los hombres los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes los necios, obtengan discernimiento. Escúchenme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán lo correcto. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la maldad. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ella maldad ni perversidad. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia, y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes.
por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los jueces de la tierra. A los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Dios nos habla y no escuchamos. La sabiduría que viene de parte de Dios nunca se compara con la sabiduría humana. Hay personas con mucha sabiduría que han acumulado con las experiencias de la vida. Han adquirido conocimiento, pero no se compara con la sabiduría divina. Y hay personas que ya han recibido sabiduría de Dios, pero Dios quiere que todos encontremos esa sabiduría, que nos capacitará para pensar, hablar y actuar. Entonces podremos reflejar a Cristo y podremos manejar mejor cualquier problema o circunstancia que sobrevenga a nuestras vidas. Todos necesitamos sabiduría, porque todos tenemos problemas. Unos vamos entrando a los problemas, otros estamos en medio de los problemas y otros estamos saliendo de los problemas. Y debemos ser sabios para saber lidiar con ellos. Y si sientes que tu sabiduría ya no te da para más, porque somos seres humanos y estamos limitados, pero pídele a Dios sabiduría y Él te la dará. Santiago 1, versículos 5 al 6 dice: Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Tenemos que pedir con fe, sin dudar en nuestro corazón. Tú que estás estudiando, si estás batallando con tus exámenes, pídele a Dios sabiduría y Él te la dará. Tú que tienes un negocio, no sabes cómo manejarlo, pídele a Dios sabiduría y Él te la dará. Tú que no sabes cómo arreglar los problemas familiares, pídele a Dios sabiduría. Pidamos sin dudar y Él nos la dará generosamente. Pidamos a Dios sabiduría, así como al rey Salomón. Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Algunos de nosotros le hubiéramos pedido un milagro o riqueza, pero el rey Salomón le pidió sabiduría y Dios se agradó de su petición. Primera de Reyes 3, versículo 3 al 14 dice: Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios locales para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario más importante, Salomón acostumbraba a ir al lugar para ofrecer sacrificio. Allí ofreció 1000 holocaustos. Y en ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Y como hoy se puede ver, ha reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso
que es imposible controlarlo. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, y Dios le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo habrá tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. No solo le dio sabiduría, sino también le dio riquezas y esplendor. Pero aquí hay algo donde debemos abrir el oído, o como dicen, parar oreja. Dios le dijo que le daría todo eso, pero con una condición. ¿Qué le dijo? Si andas por mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos. Esa es la clave para recibir las maravillas, las bendiciones de Dios. Nosotros le pedimos y le pedimos bendición, le pedimos ayuda, le pedimos sanación, pero no queremos condiciones. Dios quiere hacer su parte, pero nosotros no queremos hacer la nuestra. Debemos entender que no hay beneficio sin sacrificio. Y no queremos sacrificar nuestras costumbres, nuestro estilo de vida. No queremos abandonar nuestro mal camino. No nos importa acumular tanto pecado en la semana, que al fin y al cabo, el domingo voy a la iglesia y Dios me limpia, Dios me perdona. Es como si fuéramos al río y nos bañáramos y quedamos limpios. Y otra vez empezamos a pecar, empezamos a ensuciarnos. Y a Dios no le gusta eso. Él quiere ver un cambio en nosotros. Que nos esforcemos por cambiar. Y nos cuesta tanto esforzarnos. Y Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. Debemos ser valientes y luchar contra el enemigo. Que no nos haga pensar que podemos pecar y que no pasa nada. Y es cierto, no pasa nada de Dios hacia nosotros. Porque mientras el pecado mora en nosotros, Dios no nos puede bendecir. Necesitamos de la sabiduría de Dios y Él quiere darnos de su espíritu. Nos quiere dar de su sabiduría. Pero al igual que a Salomón, nos pone una condición: que andemos por su camino y que obedezcamos sus estatutos y mandamientos. ¿Y lo hacemos? ¿Verdad que no? Son muy pocos los que lo hacen. Y Dios quiere que nos levantemos en armas, pero en armas espirituales. Ya es tiempo de renunciar a este enemigo que nos lleva por caminos de derrota. Nos tiene engañados, aletargados, con los ojos vendados y los oídos tapados, para que no podamos mirar la luz de Cristo, ni escuchemos la voz del Espíritu Santo.
Somos esclavos del pecado y Dios nos quiere hacer libres, pero pareciera que nosotros no queremos la libertad, porque no luchamos, no nos esforzamos. No podemos permitir que el enemigo nos siga engañando. Por eso debemos ir desechando todo lo malo que hay en nosotros, para cuando le pidamos sabiduría a Dios, podamos ser de su agrado y Él tome en cuenta nuestra petición y nos mande su espíritu de sabiduría y nos dé discernimiento para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Si estoy oyendo la voz de Dios o de un espíritu maligno, que nos dé sabiduría para poder tomar buenas decisiones, dar buenos consejos al prójimo, que se note que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Yo no puedo decir que creo en Cristo y comportarme como los demás. Es una lucha muy grande, porque te consigues enemigos gratis. Si no haces lo que ellos hacen, te dejan de hablar. Se siente el rechazo. Hablan indirectas y tenemos que resistir. Si Jesucristo, siendo Dios, lo rechazaron, lo humillaron, lo maltrataron, lo azotaron, lo escupieron y lo crucificaron, ¿qué se espera de nosotros? Si Él sufrió, nosotros también sufriremos. Hay algunos que preguntan, ¿pero por qué Jesucristo, siendo Dios con su poder, no se defendió? Hasta los discípulos lo criticaban. No entendían. Al momento en que se dejó atrapar por los soldados, siendo inocente, y no se resistió. Los discípulos como que estaban decepcionados. Tuvieron que salir huyendo para no ser atrapados. Los invadió el espíritu de cobardía. Así como Pedro también por miedo lo negó 3 veces. Aunque después entendieron y recapacitaron, y Dios los usó grandemente. Jesucristo sabía de antemano todo lo que le sobrevendría. Conocía su destino. Dios le daba sabiduría desde pequeño. Lucas 2, versículo 41 al 52 dice: Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensaban que él estaba entre el grupo de viajeros. Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has comportado así con nosotros?, dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón.
Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Jesús desde niño hacía la voluntad de su Padre, y sabía que si soportaba todo lo que le pasara, un día estaría con Él en el cielo, y reinaría por siempre y para siempre. Por eso no se defendió, porque sabía que su reino no era de este mundo, y sabía que al defenderse, pecaría contra Dios y perdería su ida al cielo. Así también nosotros debemos ser sabios. Necesitamos la sabiduría divina para entender que Dios nos hizo eternos. Nuestro cuerpo físico tiene caducidad, pero nuestro cuerpo espiritual es eterno, o sea, nuestra alma. Y para poder llegar al reino de Dios, necesitamos vivir con sabiduría, vivir en el ejemplo de Jesucristo, vivir en santidad. No es fácil con este mundo perverso, lleno de maldad, y menos si lo intentamos nosotros solos. Mateo 10, 16 al 20 dice: Presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Necesitamos la ayuda de Dios, que nos dé sabiduría para vivir una vida de acuerdo a su voluntad, porque es difícil vivir en el camino de Dios. Tenemos que ser pacientes y valientes, porque nuestro cuerpo, lamentablemente, es de este mundo, pero nuestra alma no. Pero Dios ha puesto nuestra alma en este cascarón que es terrenal. Juan 17, 14 al 19 dice: Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. A veces nos da pena pedirle algo a Dios. Incluso nos da vergüenza o tristeza pedirle algo a Dios, porque pensamos que no somos dignos, por lo corrompido que estamos por el pecado. Nos detenemos de pedirle ayuda a Dios, porque hay tanto pecado en nosotros que no nos atrevemos a dirigirle la palabra. Pero el enemigo hace que sintamos eso. No nos dejemos engañar. Justo por eso Jesucristo vino, para ayudarnos, porque Dios sabía que solos no íbamos a poder. Lucas 5, versículo 31 al 32 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nos lo dice bien claro. No esperemos más para venir a Cristo. Él no desprecia a nadie. No hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual y está esperando que te decidas a hablar con Él. No esperes más. A veces no lo hacemos porque no entendemos las cosas de Dios. Estamos con nuestros sentidos dormidos y necesitamos despertar. No podemos esperar más porque será demasiado tarde. Vemos cómo este mundo se está perdiendo. Las generaciones que vienen son de mal en peor, porque no se les enseña el temor de Dios. Y este mundo se está perdiendo por falta de conocimiento. Oseas 4, versículo 6 dice: Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No olvidemos transmitirle a nuestros hijos la palabra de Dios. Lo poco que sepamos le ayudará mucho en el futuro. Les evitaremos muchos problemas. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Sin Dios, vamos por caminos sin rumbo. No esperemos más. Pidamos ayuda. Pidamos la sabiduría de Dios. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Sabio es quien cuida sus palabras. Inteligente es quien tiene un espíritu prudente.